También me acuerdo que los norteamericanos estaban por mandar una sonda también al Halley, que era la sonda Giotto, precisamente para sacar, ¿cómo se llama?, algo de la estela del cometa para ver de qué estaba hecho. Y yo también, fíjate tú, cuando era chico me puse a calcular qué edad iba a tener yo para cuando pasara el Halley de nuevo, 80 y tantos años. 81. Bárbara, ¿otro montaje de la dictadura, el cometa Halley? Bueno, uno se pregunta por qué tanto asunto con el cometa Halley el año 87 y cuando tenemos varios registros de una supernova del año 86, de la cual no sabemos nada. Yo me enteré hace muy poquito con un proyecto nuevo de historia de la astronomía y también tenemos registros anteriores del cometa Halley, sobre lo cual tampoco nada. Entonces, ahí uno se comienza a preguntar eso. Sergio. Todo lo relacionado con el cometa Halley, no solamente esa pasada, es un buen ejemplo de cómo un fenómeno extrahistórico, porque ocurre muy lejos de nuestro planeta, y la historia, al principio, hasta nuevos descubrimientos, ocurre acá y no en otros mundos, se convierte en un fenómeno histórico al entrar en contacto con el hombre. Es decir, cada 75 años nosotros convertimos en un fenómeno histórico la pasada del cometa Halley, independientemente de cuál sea el contexto del momento, como el que tú mencionabas. Ahora, lo que prueba, digamos, que la historia es una construcción humana. Manuel. Sí, lo que pasa es que sea el año 86 es interesante, porque si Cuadra lo admite, el año 86, recuerden, era el año en que el Partido Comunista había asumido que era el año decisivo, el año en que finalmente iba a caer la dictadura, es el año del atentado a Pinochet. Por lo tanto, tener a la gente mirando las estrellas, justo cuando llevábamos 3 años de protestas muy combativas, muy duras, donde la verdad es que el régimen estuvo en algunos momentos muy frágil, era una manera de distracción. Otro famoso que mostraban ustedes las imágenes ahí, este muchacho Miguel Ángel de Villa Alemana, que tenía a la gente mirando el sol porque supuestamente la Virgen aparecía ahí directamente en el sol, gente con problemas a la vista, digamos, a los ojos. Ese fue un caso también muy... Y era la CNI que ponía las luces. Que armó todo el montaje, crearon fotografía, lo manipularon a este joven, tuvo una vida después muy desgraciada. Es una historia realmente por escribir, está dentro de esos montajes que... Y ahí son versiones que operan por contagio, porque en el fondo, claro, es una máquina que se instala, pero también hay cajas de resonancia, que son los medios de comunicación, que juegan el mismo y empiezan a repetir las versiones o los comunicados que se producían en alguna parte. Entonces también hay todo un aparataje que va más allá de los órganos de represión, sino que involucra medios de comunicación, espacios de socialización, que hacen eco de estas versiones y en el fondo juegan el mismo o bailan el mismo tango. Y ahora, bueno, ahora es el proceso en el que nosotros venimos a tratar de explicar y poner luz sobre eso y también interesante no solamente la dimensión de construcción, sino también cómo opera ese mito, cómo funciona y cuáles son los resortes que tú tienes que tocar para que una versión X se transforme en, o sea, llegue a nivel de contagio y se transforme en una verdad compartida. Claro, y que sea la versión casi oficial, digamos. Exactamente. Bueno, y hubo gente que juró que vio el cometa Halley. Además, tú recuerdas que estaba nublado, yo también lo recuerdo, pero... Todavía hay gente que cree en el vidente de Peña Blanca, ¿no? Eso tiene que ver con una predisposición anímica de ciertos sectores de la población que son como pasto seco, en el cual una pequeña chispa puede provocar el incendio de toda la pradera. Cristóbal, ¿algo que decía al respecto? Mira, lo que pasa es que además no está solamente el fenómeno, por ejemplo, ya que estábamos hablando de lo de Miguel Ángel, bueno, está esta niña Yamilé, me acuerdo que también había una cuestión relativamente contemporánea. Antes. Y ahí hay todo un tema que tiene que ver en parte con las devociones populares en el ámbito religioso, pero el profeta de Peñalolén, el profeta de Peñalolén también, pero también tienen que ver precisamente con lo que decía Andrés, o sea, esta idea de que una pequeña noticia que quizá puede ser intrascendente hasta cierto punto, toma momentum y se convierte en una cuestión gigantesca porque los medios la han inflado, porque hay gente que desea en definitiva entregarse a la verdad o a la supuesta verdad que hay detrás de este fenómeno sobrenatural o pseudo-sobrenatural, en fin. Y bueno, finalmente tú terminas convirtiendo esto en una oportunidad, por ejemplo, para, ¿cómo se llama?, para hacer juegos de humo y espejos, digámoslo, para distraer la atención de temas más relevantes.